Esta noche tenemos un tema muy importante, el cual lo he titulado Su gloria es suficiente. Diga conmigo, su gloria es suficiente. Una vez más, su gloria es suficiente. Dígale a alguien como consejo cuando tengas un problema, su gloria es suficiente. Hoy día vivimos en una sociedad en la que todos buscamos y anhelamos obtener respuestas y soluciones casi inmediatas. ¿A cuántos de ustedes les gusta esto? Una respuesta, una solución casi inmediata. Tenemos un problema y nos gustaría que ese problema fuera solucionado de inmediato. Y sucede que en la vida no siempre obtenemos respuestas o soluciones de forma inmediata. Y hay ocasiones en las que cuando estas respuestas o soluciones tardan, comenzamos a sentir en nuestro interior una fuerte frustración, mayormente cuando lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos nos muestra una realidad muy diferente a la que nosotros deseamos. No debemos olvidar que cada vez que enfrentamos un problema o una dificultad, en ello, más que tener ante nuestros ojos un obstáculo, tenemos una oportunidad. Una oportunidad que nos va a permitir alcanzar aquello que nosotros, por nuestra capacidad, no podríamos alcanzar, pero que su gloria en nosotros, la gloria de Dios en nosotros, nos va a permitir conquistar. Por eso es tan importante que tengamos presente que para cualquier situación que usted esté viviendo o usted esté enfrentando, su gloria es suficiente. Lo único que usted necesita es más de su gloria en su vida y no se preocupe por qué tan difícil o cruda pueda ser su realidad. Su gloria es suficiente. ¿Amén? Diga conmigo, su gloria es suficiente. Entonces puedo preguntarles, ¿y si la adversidad o el caos llega a su vida? ¿En medio de la enfermedad o la escasez? No importa lo que estemos atravesando, lo que estemos sufriendo, su gloria es suficiente. Dígalo como que tiene realmente esa convicción. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en medio de los problemas, a veces es lo último que consideramos. Buscamos soluciones rápidas, soluciones inmediatas, soluciones que puedan sacarnos del problema, aunque sea de forma momentánea. Pero Dios no quiere darte solo momentos, Él quiere darte un periodo permanente en tu vida de bendición. Amén. El Señor Jesucristo nos dijo que en la vida enfrentaríamos dificultades, pero también Él afirmó que no debíamos de temer porque Él había vencido al mundo. Es decir, Él tiene y tendrá siempre el poder sobre cualquier situación que a tu vida venga. ¿Puede decirlo conmigo? Él tenía, Él tiene y tendrá siempre el poder sobre cualquier situación. No importa qué tan densa sea la oscuridad del problema o circunstancia que estás enfrentando, Él puede hacer que la luz resplandezca y las tinieblas no prevalezcan contra ella. ¿Por qué? Porque su gloria es suficiente. Él es suficiente para ti. Tú no necesitas nada extra en tu vida salvo su gloria. Si tienes su gloria, todo lo que en derredor pudieras necesitar te será añadido. El Señor Jesucristo lo parafraseó de esta forma: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de los cielos no puede concebirse sin la persona de Dios, y la justicia de Dios no puede concebirse sin la manifestación de su gloria, porque la gloria es lo que le precede a la persona de Dios. Así que si usted tiene su persona, tendrá la gloria, y si tiene la gloria, todo lo que usted necesita conforme al propósito de Dios vendrá. No importa qué tan difícil pueda ser nuestro trayecto hacia nuestro destino, si usted tiene la gloria de Dios, usted puede estar seguro que vendrá. David lo expresaba de la siguiente forma. Acompáñeme por favor y abra su Biblia en el Salmo 136. Salmo 136.
Y antes de que le demos lectura a este salmo, déjeme decirle que cuando sabes de qué es capaz tu Dios, todas las circunstancias adversas que en torno a ti vengan son solo un pretexto para que Él sea glorificado. La pregunta obligada es, ¿sabes de qué es capaz tu Dios? Porque hay ocasiones en las que estamos enfrentando problemas que se convierten para nosotros ya no solo en un problema, sino es una tormenta, es un proceso difícil, doloroso en nuestra vida, y a veces parece que olvidamos que Dios es capaz de convertir esa circunstancia adversa y oscura en nuestra vida en algo que se convierta para nosotros en bendición y que la luz brille nuevamente. Entonces, qué importante es que sepamos de qué es capaz nuestro Dios. Él es capaz de transformar toda adversidad en tu vida en bendición. Él es capaz, lo repito, de transformar, de cambiar toda adversidad en tu vida en bendición. Otra vez, lo repito, Él es capaz de transformar todas tus adversidades en bendición. ¿Verdad que es diferente? Con tu respuesta provocas al cielo, y si tú ignoras al cielo, ¿qué puedes esperar de Él? Tenemos que ser cada vez más provocativos. ¿Amén? Salmo 136 dice la Escritura, cada vez que leamos, su gran amor perdura para siempre. Por favor, dígalo con fuerza y con convicción. Vamos a leerlo por completo. Dice este salmo así: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor omnipotente. Al único que hace grandes maravillas. Al que con inteligencia hizo los cielos. Al que expandió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes luminarias. El sol para iluminar el día. La luna y las estrellas para iluminar la noche. Al que hirió a los primogénitos de Egipto. Al que sacó de Egipto a Israel. Con mano poderosa y con brazo extendido. Al que partió en dos el mar rojo. Y por en medio hizo cruzar a Israel. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército. Al que guió a su pueblo por el desierto. Al que hirió de muerte a grandes reyes. Al que a reyes poderosos les quitó la vida. A Sihón, el rey amorreo. A Og, el rey de Basán. Cuyas tierras entregó como herencia. Como herencia para su siervo Israel. Al que nunca nos olvida aunque estemos humillados. Al que nos libra de nuestros adversarios. Al que alimenta a todo ser viviente. Den gracias al Dios de los cielos. Aleluya. David en este salmo deja plasmado aquello que él sabe de Dios. David sabía de qué era capaz Dios y en medio de sus problemas o adversidades sabía que Dios tenía el poder para cambiar su presente en bendición. Posiblemente alguno de ustedes esté atravesando por un momento de
dificultad, de tormentas, de situaciones adversas en su vida. Pero si usted tiene presente de que es capaz su Dios, usted no tendrá problema de atravesar ese valle de sombra y muerte. David en este pasaje recordaba las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Y él jamás olvidó que la misericordia de Dios es infinita. Cada cosa que Israel logró, cada cosa que los hijos de Israel vivieron fue basado en el gran amor de Dios y en su inmensa misericordia para con su pueblo. Y David recordaba esto y él mismo se pastoreaba y él mismo se confortaba al saber que aún en medio de fuertes conflictos internos y externos, Dios es suficiente. Su gloria es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque no siempre los problemas que enfrentamos son externos. Hay ocasiones en las cuales los problemas que estamos viviendo son internos. Están en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra autoestima, en la forma en la cual estamos percibiendo la vida. Y cuando nosotros nos encontramos con crisis externas e internas, debemos de saber que aún en medio de esas circunstancias, su gloria es suficiente para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿su gloria estará siendo suficiente para usted? ¿La gloria de Dios es suficiente para ti? Para David sí lo era. Mire, acompáñeme al Salmo 18. Salmo 18 y vamos a leer los versos 1 y 2. En cuanto lo tenga, por favor, glorifique al Señor. Fíjese cómo comienza el título de este salmo y dice: al director musical de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. David dijo así: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Él es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. David enfrentaba problemas externos e internos. Digan conmigo, externos. Mencionemos algunos problemas externos. ¿Cuáles podrían ser? Problemas familiares, problemas de relaciones, problemas financieros. ¿Qué más? Problemas laborales, salud. Internos, inseguridad, preocupaciones, angustia, depresión, estrés, temor, complejos, inseguridad. ¿Cuántos de ustedes tienen algún complejo en su vida? No responda, pero ese es un problema interno. Y a veces esa clase de situaciones no nos permiten relacionarnos libremente con los demás o hacer aquello que anhelamos, porque internamente nos sentimos en desventaja. Entonces David, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, aún siendo un hombre que la Escritura describe como un hombre atractivo, con todo y eso tenía sus problemas. Nadie en el mundo ha estado exento de tener problemas externos e internos. Pero con todo y eso, con todas estas situaciones que rodeaban a David, él sabía que su refugio estaba en el Señor. David no dejaba de sentir temor, dolor, tristeza, angustia, enojo, impotencia. Pero David tenía al Señor por su refugio. Y aun cuando experimentó periodos prolongados de injusticia,
Porque no solamente eran estas cuestiones internas, externamente David estaba huyendo de Saúl. Saúl, un hombre que buscaba su muerte, un hombre que estaba esperando la oportunidad para acabar con él. David realmente estaba rodeado de conflictos muy serios, y en medio de todas estas circunstancias, ¿por qué no se desplomó? ¿Por qué David no terminó a manos de sus enemigos? ¿Por qué vemos a un David que va constantemente creciendo, así como la luz de la aurora? Yendo siempre en aumento, yendo siempre a más, impactando más gente, tocando más corazones. ¿Por qué? Porque era un hombre que en medio de la adversidad sabía que la gloria de Dios era suficiente. Era un hombre que sabía que su único refugio era el Señor, cuando no podía confiar en nadie más. La pregunta es, cuando llegan a nuestra vida esa serie de situaciones externas e internas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde nos refugiamos? ¿Dónde nos escondemos? Para cada uno de nosotros, su gloria debe de ser suficiente. David estaba huyendo de Saúl por una situación injusta. No era algo que David hubiera hecho. Ustedes conocen la historia. David nunca buscó el mal de Saúl, pero los celos en el corazón de Saúl comenzaron a cambiar el entorno de la relación. Entonces esa relación se quebrantó a causa de los celos de Saúl. Y Saúl comenzó a buscar el mal de David. Y David, aun cuando en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de encargarse de Saúl y terminar con esa situación de una vez por todas, David sabía que Dios era su juez y que Él determinaría algo bueno para su vida. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, en aquello que tú no puedes cambiar, Dios estará preparando para ti algo bueno. Lo importante es que sepamos que en medio de toda adversidad, en medio de todo problema, su gloria es suficiente. David no se preocupaba por tener un ejército numeroso. Nunca fue algo que le importara. Él solo deseaba una cosa: que el Señor estuviera con él. Porque él sabía que si el Señor estaba con él, no importa qué tan numerosos pudieran ser sus enemigos, jamás podrían enfrentarlo. Él sabía que no importa qué tan difícil o cruda pudiera ser la situación que le enfrentara, si él tenía al Señor de su parte, él tenía la solución garantizada. Y algo que nosotros hoy, iglesia del siglo XXI, necesitamos tener presente es que, lo repito, su gloria es suficiente. Su gloria es suficiente para ti. No importa qué situación estés en el momento lidiando o enfrentando. Tal vez has sentido que ya tienes el agua hasta el cuello o las situaciones en torno te han superado. Dios sigue estando en control y Él solamente está esperando que tú te refugies en Él, para entonces Él hacer aquello que te prometió hacer. La Escritura nos enseña que el pueblo de Israel fue llamado por Dios para grandes cosas. Fue liberado de la esclavitud que experimentaba en Egipto. Y el Señor, durante el periodo que ellos vivieron en el desierto, los pastoreó, los cuidó, los animó. Pero llegó un momento en el cual Israel debía conquistar. Digan conmigo, Israel debía conquistar. Pero, oh sorpresa, había obstáculos. ¿Cuántos de ustedes han sentido como que es su momento y de repente cuando creen que las cosas van a salir bien, de repente le salen por ahí algunos obstáculos? Y parece que lo único que nos toca hacer es decir, y ya, rendirnos, decir, ni modo, no tuviera tanta suerte. Pero ¿sabe una cosa? Sin importar qué sea lo que usted esté enfrentando, no importando
que sea lo que se esté interponiendo entre usted y su destino, aquello que lo liga a la promesa, la gloria de Dios es suficiente para lograr que nada le impida vivir en el propósito de Dios. Si Dios se lo prometió, si Dios se lo aseguró, Dios se encargará de cumplirlo. Amén. Esa es la seguridad que debemos de tener. Tal vez al presente no ha sido fácil. Estás viendo muchos obstáculos, estás viendo muchas carencias, dificultades. Pero si Dios ya te habló del tema y ya te dio una promesa, lo único que debes hacer es buscar un incremento de su gloria, porque su gloria para ti será suficiente. Amén. Vamos a Josué capítulo 3 y vamos a trabajar un poco sobre este pasaje. Recuerde que para este momento el pueblo de Israel ya ha estado por mucho tiempo en el desierto y ha llegado el momento de reclamar su promesa, el ser introducido a esa tierra donde fluyen la leche y la miel. Amén. Josué capítulo 3, y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. La palabra de Dios nos está diciendo que el pueblo de Israel está a punto de tomar la herencia, la promesa que Dios les había dado, que era una tierra donde fluían y abundaban la leche y la miel. La promesa de la bendición la tenían frente a sus ojos, pero había un obstáculo natural: el río Jordán. Ellos podían haber pensado en hacer pequeñas lanchitas o quizá intentar rodearlo, se hubieran tardado muchísimo, o quizá llamar a los ingenieros y decir construyamos un puente. Y cuando nosotros buscamos cientos de soluciones, Dios ya tiene la suya. Lo único que tú necesitas es buscarlo y Él te dará la dirección. Por esta razón es que la Escritura nos enfatiza que los jefes del pueblo comenzaron a recorrer el campamento y a decirle a todos: cuando ustedes vean que los sacerdotes cargan el arca de Dios, ustedes deben de dejar de hacer lo que estén haciendo. Cuando tú ves que la gloria de Dios comienza a moverse en una dirección, tú debes de dejar de hacer lo que estás haciendo. Estamos tan acostumbrados a vivir dentro de un cuadro donde creemos que Dios es A, B y C. Pero si a Él se le antoja, Él puede ser E, Z. Entonces los jefes del pueblo están trayendo orden a la gente. A ver, un momento, ¿qué no orden sería ABC? No, orden es hacer lo que Él quiere que hagas. Eso es orden. Porque para muchos orden es estar dentro de una estructura cuadrada. Y el Espíritu Santo no siempre va a querer hacer las cosas conforme nosotros pensamos que Él quiere. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, lo único que nosotros debemos de percatarnos es de mantenernos cerca de la gloria. En este tiempo de la historia, el arca de Dios era el símbolo de la gloria del Señor. Entonces, esa arca no debía de ser perdida de la vista del pueblo. Porque si tú pierdes de vista la gloria, pierdes el rumbo y pierdes tu destino. Por esto es que los hombres, los jefes del pueblo comenzaron a decirle a todos: si ustedes ven que la gloria se mueve, que el arca se mueve, dejen de hacer
lo que estén haciendo y síganla. Porque no hay nada más importante en esta etapa de la vida que tener su gloria. Muchas veces estamos tan inmersos en aquello que nosotros creemos que debemos hacer, cuando ya la gloria de Dios está por otro lado. Y Dios ya está haciendo otra cosa, y nosotros seguimos en nuestro cuadro diciendo: no, Espíritu Santo, tú tienes que someterte al A, B, C. Cuando lo más importante es que busquemos el reino de los cielos y su justicia. Lo que Él quiere hacer cuando Él lo quiere hacer. Por eso es que no debes de perder de vista su gloria. Y dice la palabra de Dios: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Verso 4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Diga conmigo: nunca antes hemos pasado por este camino. ¿Cuántos de ustedes ya habían vivido el día de hoy? A veces actuamos como si ya lo supiéramos todo, cuando en realidad lo único que necesitamos es estar al pendiente de su gloria, porque no hemos recorrido el día de mañana. Y lo que nos va a garantizar que el día de mañana nos mantengamos dentro de su voluntad es el estar atentos al mover de su gloria. Dice la palabra de Dios: porque nunca antes han pasado por ese camino. Nunca antes lo has vivido, nunca antes lo has experimentado. Podrías decir o puedes decir cómo ha sido tu pasado, pero no puedes hablar de tu futuro, porque de tu futuro solo Dios tiene el control. Y si tú quieres moverte dentro de su voluntad, tú no debes de perder de vista jamás su gloria, porque su gloria te guiará. Dile al que tienes a tu lado: su gloria te va a guiar. Y dice la palabra de Dios, continuando, dice: deberán sin embargo mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos acercó a Dios. Debido al pacto a través del cual el pueblo se relacionaba con Dios, el pacto de la ley, ellos no podían acercarse a la gloria del Dios Todopoderoso, porque esa ley no los podía justificar, sino que hacía evidente su maldad. La ley es como un diagnóstico médico. Usted va, le sacan sangre y el diagnóstico le habla acerca de su condición. No es que el diagnóstico en sí sea malo, sino que el diagnóstico revela lo que usted tiene. Entonces, usted podría haber esperado que el diagnóstico le diera vida, declarándolo completamente sano. Pero cuando el diagnóstico no declara lo que usted creía tener, entonces el diagnóstico lo sentencia. Estoy parafraseándoles Romanos capítulos 6, 7 y 8. Entonces, no es que la ley siendo buena me haya matado, sino que el pecado en mí es lo que me ha matado. Entonces el pueblo no podía acercarse al arca, debía de mantener una distancia, porque lo que te priva de la gloria de Dios es el pecado. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 200 veces para el domingo al que no se lo sabía. ¿Ok? Usted sabrá y Dios. Quienes me lleguen con su hojita está bien. Es más, como este domingo voy a andar en Monterrey, le doy chance para la otra semana.
¿Está bien? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Qué hicieron? Pregúntale al de al lado, ¿tú qué hiciste? Pecaste. Todos pecamos. Y la palabra que me llama la atención en este pasaje es la palabra destituido. Esa palabra destituido viene de un vocablo griego que literalmente significa privado de, sin acceso a. Entonces el pueblo de Israel está camino a reclamar su promesa, pero la instrucción es, debes de mantener como 1 kilómetro de distancia entre tú y el arca. La escritura dice por medio de el profeta Ezequiel, si algo nos separa de Dios, son nuestros pecados. Si algo nos aparta de Él, son nuestras iniquidades. Si algo nos mantiene a distancia del arca, es nuestro pecado. Y el pueblo de Israel, aun cuando se había santificado, recuerde que la sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, ofrecido como un cordero inmolado, un cordero sacrificado, un cordero perfecto, puede quitar los pecados. Entonces, ellos aún, habiendo participado de la sombra, no podían acercarse. ¿Por qué? Porque el medio a través del cual se estaban acercando a Dios era imperfecto. Solo Jesucristo nos puede permitir tener intimidad con la gloria de Dios. ¿Amén? Bien, entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor. Verso 5. Entonces Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. La gloria de Dios irá siempre delante de ti, porque la gloria de Dios siempre te abrirá camino donde no lo hay. La gloria de Dios, escúchalo bien, te va a abrir camino donde no lo hay. Te dará una esperanza donde no la hay. Te dará una respuesta donde no la hay. Y cuando hay un hombre, hay una generación que se apasiona por la gloria de Dios, ¿sabe cuál es el resultado? ¿Qué es lo que el cielo añade? Grandeza. Cuando hay una generación, un hombre o una mujer que por encima de lo que anhela o desea, prioriza la gloria de Dios, lo que el cielo añade sobre esa generación, sobre esa vida, es grandeza. Fíjese lo que dice la escritura, verso 7. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jereseos y todos los feos. Verso 11. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra. Diga conmigo, al soberano de toda la tierra. David lo decía en ese salmo que leímos en el Salmo 136, que él fue quien partió el mar rojo en dos. Él fue el que creó el sol para iluminarnos en el día y la luna y las estrellas para guiarnos por la noche. Si Él tiene cuidado de darte un punto de referencia en medio de la oscuridad, Él puede hacer lo que tú ni siquiera te imaginas por ti. Y dice la palabra del Señor, verso 9,
Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará a todos esos feos. Verso 12. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan un pie o pongan el pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Josué le está enseñando algo al pueblo y Josué le está diciendo: si tú te atreves a fijar tu mirada en la gloria de Dios, y si tú eres de esos que quieren llevarla sobre de sí, debes de saber una cosa: que aunque exista un obstáculo natural entre tu persona y tu promesa, no olvides que todo lugar que pise la planta de tu pie te pertenece. Josué le está enseñando a los sacerdotes una clase sobre dominio. Y algo que usted debe de saber es que si la gloria de Dios está sobre su vida, usted ha sido dotado por el cielo no solo de grandeza, sino de dominio. Entonces aquello que es un obstáculo va a tener que apartarse, porque el cumplimiento del propósito de Dios para su vida viene. Dice la palabra de Dios, verso 14: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Parece como un paréntesis sin sentido, pero nos está hablando de la realidad que el pueblo de Israel está viviendo. En ocasiones en nuestra vida estamos enfrentando no solamente dificultades que son fáciles de sobrellevar. Hay ocasiones en las cuales esas circunstancias adversas, internas y externas, se salen de su cauce. ¿Cuántos están sintiendo que están enfrentando problemas que se están saliendo de su cauce? Que ya parece que no tienen solución. ¿Sabe una cosa? Pues para aquello que se sale de su cauce, también Dios tiene una respuesta. Para aquello que se sale de su lugar, Dios también puede traer orden en medio del caos. Y aunque entre usted y su promesa exista caos, exista un obstáculo, la gloria de Dios es suficiente para lograr que nada le impida vivir dentro de su propósito. Si Dios ya lo declaró, délo por hecho. Celébrelo. Si Dios ya lo dijo en su vida, el que llegue solo es cuestión de tiempo, pero tiene Él que declararlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la palabra del Señor así: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. La promesa de Dios incluía conquistar Jericó, Jai y todos los pueblos que Israel tenía delante de sí. Pero para comenzar ese proceso de conquista, Israel tenía un obstáculo: el río Jordán. Israel podría haber pensado en muchas soluciones en su capacidad, pero prefirió recibir la dirección de Dios. ¿Cuánto les hubiese llevado construir un puente?
Piensen esto, no era usted y yo. Yo no soy bueno construyendo nada. Era gente especialista, de los que construyeron las pirámides, traían una herencia, traían un conocimiento que les fue transmitido generación a generación. Eran picudos en sus oficios. Posiblemente podría haberles llevado semanas construir un puente que pudiera tener la solidez, la fortaleza, la estructura como para pasar todo lo que ellos llevaban. No piense que iban nada más ellos ahí con su bolsita de mandado. Llevaban riqueza. Habían despojado a Egipto. Ellos llevaban muchísimas cosas de valor. Siempre Dios te bendice, pero quiere llevarte a un nuevo nivel, a un nivel más grande de bendición. Por eso Dios dice cosas como estas: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Quien diga que no tiene para ofrendar o diezmar es un mentiroso. Porque David mismo lo establece y él dice: de lo recibido de tu mano te damos. Así que no digamos no tengo, porque sería como decirle a Dios: tú has sido tan cruel, tan malo, que a mí no me has dado nada. Y sí te ha dado. Así que considera nada más esto. Y dice la palabra de Dios entonces, ¿qué sucedió con el río? Dejó de fluir. Diga conmigo, dejó de fluir. ¿Alguno de ustedes no ha visto un río? ¿Cuál es una de sus características? Que su agua está constantemente corriendo en una dirección. ¿Qué sucedió cuando los sacerdotes que llevan el arca de Dios sobre sus hombros apenas tocan esa orilla que se ha desbordado? No metieron su pie y empezaron a andar. No, dice la Biblia que apenas tocaron con la planta de su pie esas aguas que se habían desbordado. Apenas tocaron. David dice: ¿qué viste, oh Jordán, que retrocediste? Apenas tocaron con la planta de su pie las aguas del Jordán, y el Jordán reconoció dominio. Hay uno más grande con ellos que la inercia de mis aguas. Hay circunstancias que van a venir sobre tu vida con una inercia, con una continuidad que tú en tu capacidad no podrás contener. Pero si llevas contigo la gloria, esa gloria puede hacer que esa inercia se detenga, porque uno más grande y con un dominio mayor que tú está contigo. Amén. Verso 17. Solo quiero hacer un paréntesis. Dice: a la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Las aguas desembocaban en diferentes ríos y mares, y aquí, cuando llegaban al mar muerto, a causa de su alto contenido en sal, se corrompían. Cuando dejó de fluir esa agua, dejó de llegar al mar muerto agua. Por un instante cesó la corrupción. Cuando le das espacio a la gloria en tu vida, la corrupción en tu derredor cesa, porque Él comienza a establecer orden. Verso 17. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Dios hizo que esa continuidad de circunstancias se detuvieran y que Israel pudiera
quitar de delante de sus ojos el obstáculo para animarlo a conquistar. Dios va a quitar de delante de ustedes el obstáculo para que se animen a conquistar, para que se den cuenta que su gloria es suficiente y que Él tiene la capacidad de transformar cualquier circunstancia adversa en tu vida en bendición. Él fue el que abrió el mar Rojo en dos, y Él es quien detuvo el fluir del Jordán. ¿Qué le será imposible para Él? ¿Qué cosa será imposible para nuestro Dios? ¿Piensas que alguna situación en tu vida se está desbordando? ¿Algo en las circunstancias de tu derredor está perdiendo la capacidad de poder ser controlado? La Biblia dice que en el tiempo de la cosecha las aguas del Jordán se desbordan. Y posiblemente en tu vida esas aguas que están arrastrando con fuerza se han salido de su cauce y ahora te han estado impidiendo moverte hacia tu destino, porque tenemos un obstáculo natural, el Jordán. Pero cuando creemos que su gloria es suficiente, aprendemos que si lo priorizas a Él, Él añadirá sobre tu vida grandeza. Y no solo eso, traerá sobre tu vida dominio. Entonces le podrás decir a esa inercia de pobreza, detente. A esa inercia de enfermedad, detente. A esa inercia de circunstancias que están destruyéndote externa e internamente, detente, porque hay uno más grande que tú. La clave está en saber de qué es capaz tu Dios. Cuando tú descubres que Él es capaz de hacer todas las cosas de forma mucho más abundante, mucho más grandes de lo que tú imaginas o eres capaz de pedir, entonces descubres que Él sigue en control y que toda adversidad es solo un pretexto para nosotros, para que Él obre y sea glorificado. Así que cuando usted esté enfrentando problemas y vea que su Jordán se empieza a desbordar, como David, recuerde que Él tenía, tiene y tendrá siempre el control. Y que lo que usted necesita hacer es buscar su reino y su justicia, y que todo lo que usted necesita vendrá por añadidura. Porque para nosotros, los que creemos en Cristo, su gloria es suficiente. Amén. Dele un aplauso y póngase de pie. Aleluya. La carta a los Hebreos dice así: así que despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Lo que nos priva de acercarnos a Dios es el pecado. Así que despojémonos de ese pecado que te asedia y movámonos hacia el cumplimiento de sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando a todos aquellos que escuchan mis palabras. Que en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de sus tormentas, tu Espíritu Santo les revele que tu gloria es suficiente. Tu gloria es suficiente para que esas fuertes corrientes del Jordán se detengan y deje de corromperse aquello que nos ha impedido por tanto tiempo alcanzar nuestro destino. Habla a la vida de cada uno de nosotros y haznos entender, Señor, que lejos de ti nada podemos hacer. Que el pecado no nos mantenga a distancia de ti. Que el pecado no nos separe de ti. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y permítenos siempre
Levantar manos santas sin ira ni contienda delante de ti, buscando que tu reino se establezca en nuestra vida y que en medio de toda interrogante, en medio de todo caos, tu Espíritu traiga orden para que podamos cruzar los obstáculos como quien pasa los ríos en seco. Enséñanos, oh Dios, a esperar en tu fidelidad, a confiar en tu mano poderosa para siempre, Señor, siempre vivir glorificando tu nombre y exaltándote, porque solo tú eres digno. Dedique un momento para presentar delante de Dios ese obstáculo que le impide conquistar, ese obstáculo que ha estado trayendo sobre su vida una fuerte inercia que no le permite obtener aquello a lo cual Dios le ha llamado, y de lo cual usted está consciente que para poder cruzar necesita la intervención de Dios. Dígale a Él: en esto quiero que tu gloria sea suficiente. Presente delante de Dios esto, para lo cual su gloria será suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, trae respuestas, trae luz, trae paz. Enséñanos a ejercer dominio en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor.